Introducción. De las resistencias a las alternativas, dos grandes tendencias opuestas están en acción en el escenario internacional. La tendencia actualmente dominante, impuesta desde hace unos 25 a 30 años, consiste en la continuación de la ofensiva capitalista neoliberal e imperialista. En los últimos años, esta tendencia se manifiesta en el recurso cada vez más frecuente a la guerra imperialista, en particular para la conquista de los campos petroleros, en el aumento del armamento de las grandes potencias, en el refuerzo de la apertura comercial de los países dominados, en la generalización de las privatizaciones, en un ataque sistemático a los salarios y los mecanismos de solidaridad colectiva conquistados por los trabajadores. Todo ello forma parte del consenso de Washington. Estas políticas se aplican tanto en los países más industrializados como en los países en desarrollo. Aunque muy débil en una escala mundial, un movimiento opuesto, cuyo epicentro se sitúa en Latinoamérica, se desarrolla desde finales de los años 90. Esta tendencia opuesta se expresa de varias maneras. La elección de presidentes que proclaman la ruptura con el neoliberalismo, un ciclo que comenzó con la elección de Hugo Chávez a finales de 1998 o al menos una corrección del mismo. La suspensión del pago de la deuda pública externa con los acreedores privados por Argentina desde finales de diciembre de 2001 hasta marzo de 2005, la adopción de nuevas constituciones democráticas por las asambleas constituyentes de Venezuela, Bolivia y Ecuador, la consolidación de los derechos civiles y políticos y un progreso en los derechos económicos, sociales y culturales. El inicio de la recuperación del control público de las grandes empresas estatales, el petróleo venezolano, PDVSA, uno de los recursos naturales, agua, petróleo y gas natural en Bolivia, y de los servicios esenciales, producción, distribución de electricidad y las telecomunicaciones en Venezuela, el fracaso del ALCA Tratado de Libre Comercio que Washington pretendía imponer en toda América, el lanzamiento del ALBA, Alternativa Bolivariana de las Américas, y el desarrollo de acuerdos comerciales y de intercambio entre Venezuela, Cuba y Bolivia. El refuerzo de Petrocaribe, que permite a los países caribeños no exportadores de petróleo comprar el venezolano con un descuento del 40% con respecto al precio en el mercado mundial. La salida de Bolivia del CIRDI o CIADI, Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones Tribunal de Banco Mundial. La expulsión del representante permanente del Banco Mundial en Ecuador. El anuncio del final de la base estadounidense de Manta, Ecuador prevista para el año 2009. El lanzamiento del Banco del Sur. Esta contratendencia sería inconcebible sin las grandes movilizaciones populares que en Latinoamérica se han opuesto a la ofensiva neoliberal de los años 80, abril de 1985 en Santo Domingo, febrero de 1989 en Caracas, y que luego estallaron periódicamente en diversos rincones del planeta. La supervivencia de Cuba, a pesar del bloqueo y las agresiones de Washington, también ha contribuido al nacimiento de esta contratendencia, porque es un ejemplo viviente de la posibilidad de hacer frente a la primera potencia económica y militar del mundo. La resistencia que el imperialismo encuentra en Irak, en Palestina y en Afganistán desempeña asimismo un papel fundamental, porque le dificulta a Estados Unidos la ejecución de una intervención militar directa en Latinoamérica mientras tiene que mantener un cuerpo expedicionario muy importante en Oriente Medio y en Asia Central. 2. Estamos a las puertas del 2015, el año en el curso del cual se deben alcanzar los tímidos objetivos del Milenio para el Desarrollo, OMD3, fijados por las Naciones Unidas en septiembre de 2003. Apenas nos separan unos pocos años y el panorama que se presenta es muy inquietante. Evidentemente, las condiciones de vida de una parte significativa de la población mundial se degradan, tanto en los países más industrializados como en las otras partes del planeta.
Esta degradación concierne los ingresos, el empleo, la salud, la alimentación, el ambiente, la educación y el acceso a la cultura. Concierne también la aplicación de los derechos fundamentales de las personas, ya sea como individuos, ya sea como colectividades. La degradación es manifiesta en el plano de los equilibrios ecológicos, en las relaciones entre los estados y los pueblos con recurso a la agresión militar por las grandes potencias. Estados Unidos no es el único agresor, tiene aliados en Europa, donde varios países participaron o participan aún en la agresión contra Irak y Afganistán. Sin olvidar el terrorismo de Estado ejercido por el gobierno de Israel contra el pueblo palestino, en particular, y la intervención de las autoridades rusas contra el pueblo checheno. Los episodios de barbarie se presentan todos los días ante nuestros ojos. Las mercancías, los servicios, los capitales y la información circulan sin trabas en el nivel planetario, mientras se impide a los habitantes de los países empobrecidos que se dirijan hacia los países ricos. Conceder a los capitales y a las mercaderías la libertad total de circulación y negársela a los seres humanos constituye una expresión de la barbarie contemporánea. En Europa Occidental y en Estados Unidos, lo que es particularmente repugnante, es la denegación de justicia a los solicitantes de asilo. Es particularmente descorazonador escuchar a tantos dirigentes políticos, incluso de izquierda, acreditar la idea de que no es posible acoger toda la miseria del mundo y que, por lo tanto, de acuerdo con esta óptica, es en definitiva legítimo rechazar masivamente el derecho de asilo en los países del Norte antes que expulsar de forma colectiva a las personas privadas de este derecho o que prohibirles la entrada al territorio nacional. Pensemos en las personas abatidas por las balas cuando trataban de atravesar las barreras de la Unión Europea en los enclaves españoles en Marruecos en el 2005. Pensemos en los miles de personas que pierden la vida tratando de atravesar el estrecho de Gibraltar o de alcanzar las Islas Canarias. Estos hechos no son obviamente propios de Europa. Sabemos lo que pasa en la frontera sur de Estados Unidos, en el Río Grande. Mientras tanto, la concentración de riqueza en beneficio de una ínfima minoría de la población mundial alcanza unas alturas jamás igualadas en la historia de la humanidad. Algunos millares de capitalistas americanos, europeos, chinos, indios, africanos concentran una fortuna superior a la renta anual de la mitad de los habitantes del planeta. Esto también es barbarie. El abismo entre los países ricos y los países empobrecidos se profundiza sin cesar. Es algo inaceptable.